Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Como siempre, daré un breve resumen de lo que sucedió en los mercados bursátiles en la semana que termina. Fueron mercados muy laterales, no hubo nada importante, no hubo grandes alzas ni grandes bajas, y era lo que se esperaba desde el principio. Por ejemplo, el índice Nikkei de Japón apenas tuvo un crecimiento del 0.25% y la bolsa china, el Shanghai Composite, tuvo un decremento del 1.11%. En cambio, el Eurostock 600 subió 0.33. El Dow Jones y el Standard & Poor's se contrajeron 0.24, Nasdaq perdió el 0.72, la Bolsa Mexicana de Valores perdió el 1.18. En resumen, no pasó absolutamente nada. El peso se siguió revaluando otro poquito, finalmente cotizó por debajo de los 18 pesos, 17.98, y ahí están brincando entre 17.98 y 18.06 y 18.07. El euro también adelantó con respecto al dólar 0.7%. O sea, fue una semana muy plana en cuanto a resultados financieros, tanto de bolsas como de tipos de cambio. Sin embargo, sí hay muchas cosas que comentar, a pesar de que haya sido una semana de transición. Bueno, salieron muchos reportes de las empresas al primer trimestre. Los grandes bancos sorprendieron con altas utilidades. JP Morgan Chase con utilidades 52% arriba del mismo trimestre del año anterior, Wells Fargo 34% arriba también del primer trimestre del 22, Citibank también con un muy buen reporte, al igual que Bank of America. Sin embargo, salió el dato de Morgan Stanley y de Goldman Sachs que no fueron tan favorables. Y en otras industrias que no sean las financieras, apenas si salieron algunos datos del sector tecnológico, Netflix, por ejemplo, Tesla, y ninguno de los dos gigantes gustó lo que mostraron. Esta semana que empieza vamos a tener enormes cantidad de reportes de los gigantes tecnológicos, de los Apples, de los Googles, y ahí vamos a ver realmente dónde está el mercado. Nosotros tenemos la impresión de que los datos no van a ser tan buenos como la gente los quisiera ver. Pero además hubo muchas otras cosas. El tema bancario siguió su curso, hay opiniones encontradas, pero sobre esto yo le quisiera preguntar al licenciado Gordillo, ¿qué es lo que opina, cómo vio la semana y a dónde vamos? Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, recordar que ya tenemos muchas semanas de la última reunión de la Reserva Federal, que tomó la decisión de aumentar 25 puntos base. Y entonces, cuando se acumulan muchas semanas de esto, las siguientes reuniones a principio de mayo, se genera mucha especulación sobre qué es lo que va a pasar y se sobrevalora un poco la información reciente, datos económicos mixtos, sólidos en el empleo, en la industria un poco enseñando señales de debilidad, comentarios de los integrantes de la Fed sobre si necesita la tasa de interés subir un poco más o si ya llegó a su límite, apuestas del mercado sobre que ya la Reserva Federal está en su último tramo de aumentos en tasa de interés y que incluso podría necesitar cambiar su discurso a bajar tasas tan pronto como septiembre. Estas especulaciones son las que estamos viendo en los mercados y están reconfigurando los portafolios. Pero
todavía estas últimas 2 semanas, todavía veremos un par de informaciones importantes, los PIBs del primer trimestre, como decía, reportes de empresas importantes tecnológicas también del primer trimestre, que pueden un poco generar algo de volatilidad en los mercados en respecto a la evaluación que está teniendo el mercado sobre si la economía va a resistir más o se va a desacelerar muy rápido para la segunda mitad del año. Yo estoy de acuerdo. Ahora me llama la atención cómo de repente hay mensajes encontrados. Los principales funcionarios del Banco de la Reserva Federal y sus filiales, en términos generales yo los he sentido a favor de que la tasa de interés siga subiendo, por lo menos este cuarto de punto del que tú hablas. Pero también habló la señora Yellen, que es la secretaria del Tesoro, y dijo algo que me llamó mucho la atención. Dice, el tema bancario está resuelto en el sentido de que no se convirtió en un problema sistémico y ya lo peor ya pasó. Sin embargo, va a haber consecuencias y las consecuencias serán que seguramente los bancos van a endurecer sus políticas de crédito, van a ser más conservadores, van a prestar menos. Y entonces dice ella, si eso sucede, la Reserva Federal ya no tendría para qué seguir subiendo tasas, ¿no? Entonces yo sí encuentro ahí como que es un mensaje contradictorio el de la Fed con el de el Tesoro, porque si pienso en lo que dijo la señora Yellen, diría, lo que viene es una pausa, ¿no? Si pienso en todos los discursos que oímos todos los días de los funcionarios de la Fed, digo, pues van a subir un cuarto de punto. Pero eso me lleva luego a la discusión en México, que todavía se pone más difícil, porque en México la tasa está en el 11.25 y ahora sí los mercados se dividieron, porque, perdón, la opinión de los analistas se dividió. ¿Por qué no explicas dónde están las posturas en México? Son muy curiosas y están totalmente disparadas, 180 grados una de la otra, ¿no? Sí, ayer sacó su encuesta Banamex que entrevista a 32 analistas, incluidos nosotros, y bueno, se ve claramente que están partidas las opiniones. La mitad de los analistas considera que todavía Banxico tiene que pegársele a la Fed, subir otros 25 puntos base ante todavía la inflación tan alta, y la otra mitad de analistas creen que ya llegó a su límite, que ya llegó a su techo, e incluso podrían empezar a bajar tasas tan pronto como septiembre, como el mercado en Estados Unidos también lo está anticipando. Entonces, si hay una clara división en opiniones, se va a tratar va a poder aguantarse, y la Fed y Banxico, aguantar tasas altas un rato, o tendrá que volverse a darle ayuda al mercado financiero, empezando a bajar tasas de interés. Esto tiene un riesgo porque el mercado te va a pedir más y más, y la inflación sigue bajando, pero sabemos que en algún momento necesitará más fuerza para poder lograr bajarlo de las metas, porque si no logra bajar de su meta, entonces podríamos estar en el peligro de estar estancados en una inflación más alta que tendría afectaciones económicas hacia adelante. De acuerdo. Yo escribía el viernes precisamente en Milenio Diario que veía este trimestre bastante complicado. Tuvimos un primer trimestre, por lo menos en la parte financiera y bursátil, pues francamente bueno. Todos los índices estuvieron arriba a los que teníamos al inicio del año. O sea, fue un magnífico primer trimestre. Sin embargo, el segundo lo veo complicado porque hay mucha incertidumbre. Hay incertidumbre de si va a venir o no va a venir una recesión, de cuánto van a apretar o no van a apretar los bancos en el tema del crédito. Sigue la incertidumbre de que bien, está bajando la inflación nominal, pero está neceando mucho la inflación subyacente, está siendo muy pegajosa, como que no quiere ceder, y esto preocupa. Hay incertidumbre también porque no sabemos qué van a hacer los bancos centrales, si ya van a hacer una pausa o van a seguir subiendo tasas de interés. En fin, hay una bola de cosas ahí que no están resueltas, ¿no? Finalmente, y ya lo dijo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la economía mundial va a crecer menos este año, y esto pues tiene
enormes consecuencias en muchos lados. Entonces yo creo que sí va a ser este segundo trimestre y quizá también el tercero, trimestres complicados. Yo lo que veo ahí son las bolsas muy laterales en el mejor de los casos, pero tampoco descuento que pudiera haber algunas contracciones. Sin embargo, a mí me encantaría oír tu opinión sobre esto. Por supuesto, vamos a recomponer las valuaciones sectoriales de la bolsa. Vamos a estar un poco más cautos, deberíamos estar un poco más cautos en ciertos sectores y claro, siempre van a haber oportunidades de inversión en algunos sectores, pero como dices, hay que estar más defensivos porque hay mucha incertidumbre y a la incertidumbre toda la incertidumbre que te refieres, también le sumaría el tema geopolítico que también es muy incierto. Este conflicto de lleno entre Estados Unidos y China es cada vez mayor. Esta situación en Ucrania y Rusia, separación entre decisiones del Medio Oriente sobre el petróleo, todo esto claramente le pone más ruido y más preocupación de cara a lo que necesitamos escuchar para la segunda mitad de año. Así es. La parte geopolítica va a jugar mucho, está cada vez más complicada. El tema de la guerra de Ucrania y Rusia ya no es 8 columnas y primera plana de los periódicos, pero es un tema que tiene la mayor importancia y en cualquier momento pudiera escalar ese conflicto con repercusiones que no sabemos cuáles serían. O sea que hay que estar muy atentos. Y sí, tienes razón, la relación de China con Estados Unidos, en lugar de mejorarse, cada vez empeora un poco más, ¿no? Últimamente se está esperando que Biden dé una ley ejecutiva que limite la inversión de las empresas norteamericanas en China. Entonces, en lugar de buscar esa globalización que había dado tan buenos resultados, como que las cosas se están separando. Pero bueno, George, se nos acabó el tiempo. Te doy las gracias, muy amable, muy buenos comentarios, pero sobre todo le doy las gracias a todos ustedes que nos acompañan aquí semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Buena semana.